Imagina que estás sentado aquí conmigo, porque lo que estás a punto de entender no tiene nada que ver con perseguir, revisar su teléfono o actuar desesperado. Tiene que ver con algo mucho más peligroso: preguntas. Sí, preguntas simples, pero colocadas en el momento correcto, con el tono correcto, pueden revelar más de lo que ella jamás diría directamente. Porque una mujer que está siendo completamente honesta no tiene que pensar demasiado sus respuestas. Fluye. Es natural, no hay tensión. Pero cuando hay algo oculto, cuando hay otra persona en la ecuación, su mente no está respondiendo, está calculando. Y ahí es donde todo cambia. La mayoría de los hombres cometen el mismo error. Intentan confrontar, acusar, o peor, suplicar por la verdad. Y lo único que consiguen es que ella se cierre más, o que se vuelva aún más cuidadosa. Pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a observar, vas a escuchar y vas a hacer las preguntas que ella no espera, las que no puede ensayar. Porque aquí hay algo que debes entender. No es lo que dice, es cómo lo dice. No es la respuesta, es el microsegundo antes de responder. Ese pequeño silencio, esa ligera incomodidad, ese cambio de energía. Ahí vive la verdad. Y quiero que mientras escuchas esto, pienses en tu propia experiencia. Seguro ya sentiste ese momento, donde algo no encajaba, donde sus palabras sonaban bien, pero había algo que no cuadraba. Guarda ese momento en tu mente, porque lo que vas a aprender aquí no es para crear paranoia, es para darte claridad, para que nunca más tengas que adivinar. En este video no vas a ver trucos baratos, vas a ver preguntas específicas, diseñadas para romper la narrativa, para sacarla de su zona cómoda y revelar incoherencias que ella no puede sostener. Y lo más importante, vas a aprender a mantener el control emocional mientras lo haces, porque el hombre que pierde el control pierde la verdad, pero el hombre que observa en silencio y pregunta con precisión, ese hombre siempre ve lo que los demás ignoran. Así que presta atención. Y mientras avanzamos, quiero que hagas algo. Cuando reconozcas una de estas señales o recuerdes una situación donde algo parecido te pasó, déjalo en los comentarios. ¿Qué fue lo que te hizo dudar por primera vez? Porque cuando empiezas a conectar los patrones, te das cuenta de algo incómodo. Nunca fue una sola señal. Siempre fueron varias, que decidiste ignorar. Parte 1. La pregunta que rompe su versión sin que lo note. Ahora sí, empieza aquí. La primera pregunta no es agresiva, no acusa, no busca atraparla directamente. De hecho, parece inocente. Y justo por eso funciona. La pregunta es simple. ¿Qué hiciste exactamente ese día? Pero aquí está la diferencia. No la haces como alguien desesperado. La haces con calma, sin presión, como si ya supieras que algo no encaja. Porque cuando una mujer está siendo honesta, su historia tiene fluidez. No necesita pensar demasiado. No necesita corregirse. Pero cuando hay algo oculto, empiezan los pequeños errores. Primero, te dará una versión general. Salí con unas amigas, luego fui a casa. Todo suena limpio, simple, demasiado simple. Y ahí es donde la mayoría de los hombres se detiene. Error. Tú no reaccionas, tú profundizas. Con otra pregunta, igual de tranquila. Ah, ¿y luego qué hicieron después? Ahora observa, porque en este punto, si hay incoherencia, su mente empieza a trabajar más rápido que su boca. Puede repetir lo mismo, puede añadir detalles innecesarios, o puede cambiar ligeramente la historia. Y ese, ligeramente, es todo lo que necesitas. Aquí viene lo importante. No la interrumpas. No la corrijas. No muestres que notaste algo. Porque el momento en que siente que la estás analizando, se cierra y pierdes acceso a la verdad. En cambio, haces algo mucho más poderoso. Recuerdas. Porque más adelante vas a volver a ese mismo día, pero desde otro ángulo. Y ahí es donde las versiones empiezan a chocar.
Y cuando una historia choca consigo misma, no necesitas acusar nada. Se expone sola. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te dio una explicación que sonaba bien, pero no podías recordarla claramente después? Como si hubiera sido demasiado genérica, demasiado perfecta. Eso no es casualidad, es diseño. Porque cuando alguien oculta algo, evita detalles que puedan traicionarla después. Pero ese mismo intento de protegerse la deja sin profundidad. Y tú vas a usar eso. Y dime algo, ¿alguna vez volviste a preguntar sobre el mismo día y la historia cambió un poco? No algo obvio, pero lo suficiente para hacerte pensar. Espera, esto no fue lo que dijo antes. Déjalo en los comentarios, porque cuando empiezas a notar estas pequeñas grietas, ya no puedes dejar de verlas. Y eso es el inicio de entender lo que realmente está pasando. Parte 2. La pregunta que revela a la otra persona sin mencionarla. Ahora subimos un nivel. Porque si en la parte anterior solo estabas observando inconsistencias, aquí empiezas a acercarte al verdadero punto débil, la presencia de alguien más. Pero hay un error que debes evitar a toda costa. Preguntar directamente. ¿Hay otro? Eso solo activa su defensa inmediata. Y cuando eso pasa, ya no estás hablando con la verdad, estás hablando con una versión preparada. Así que lo haces diferente, mucho más inteligente. La pregunta es, ¿con quién te sientes más cómoda últimamente? Piénsalo. No estás acusando, no estás señalando, estás abriendo una puerta. Y ahí es donde ella puede cometer un error. Si no hay nadie, su respuesta será ligera, natural. Incluso incluirá tu nombre sin tensión. Pero cuando sí hay alguien, algo cambia. Puede evitar responder directamente, puede generalizar o puede mencionar nombres, demasiado rápido, como cubriéndose. Y aquí es donde debes observar algo clave. La energía, no solo las palabras. Porque una cosa es decir, con mis amigas como siempre, y otra muy distinta es decirlo con una ligera incomodidad, con una micropausa, con una necesidad de justificar. Ese pequeño cambio es todo. Ahora, aquí viene el movimiento que casi nadie hace. Después de unos minutos, cambias el tema. Normal, sin presión. Y más adelante, regresas, pero desde otro ángulo. Oye, ¿y quién te escribió ese día que estabas ocupada? Ahora estás conectando puntos. Y si hay incoherencia, se va a notar. Porque cuando alguien está ocultando una tercera persona, su historia no está diseñada para múltiples preguntas. Está diseñada para sobrevivir una sola. Y cuando tú haces dos, tres, desde diferentes ángulos, la estructura empieza a romperse. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez sentiste que había alguien más, no porque lo viste, sino por cómo ella respondía? Ese pequeño cambio en su tono, esa ligera evasión, esa sensación de que ya no eras el único en su espacio mental. Eso no es imaginación, es percepción. Y aquí es donde muchos hombres se traicionan, porque sienten eso, pero no preguntan, o preguntan mal, y pierden la oportunidad de ver la verdad, sin necesidad de confrontar. Así que dime, ¿alguna vez hiciste una pregunta normal y su reacción te dijo más que la respuesta? ¿Qué fue lo que notaste exactamente? Porque cuando empiezas a escuchar más allá de las palabras, empiezas a ver lo que antes se te escapaba. Parte 3. La pregunta que mide su coherencia emocional y la hace fallar. Ahora presta atención, porque aquí es donde la mayoría se confunde. Hasta ahora has visto palabras, historias, versiones. Pero hay algo que casi nadie analiza, la coherencia emocional. Porque alguien puede decir algo perfectamente lógico, y aún así, sentirse falso. Y eso pasa cuando lo que dice no coincide con cómo se siente al decirlo. La pregunta aquí es directa, pero no acusadora. ¿Sigues sintiendo lo mismo por mí que antes? Parece una pregunta emocional, pero en realidad es una prueba de alineación. Porque cuando una mujer está conectada contigo de verdad, no necesita construir esa respuesta.
la siente y la expresa. Pero cuando hay otra persona, o cuando su interés ya se ha desplazado, esa respuesta se vuelve incómoda. Puede decir sí, pero sin fuerza. Puede tardar un segundo más de lo normal, o puede intentar devolverte la pregunta para evitar responder. Y ahí es donde debes mirar con precisión, no lo que dice, sino cómo lo sostiene. Porque una respuesta honesta se mantiene estable. No necesita explicación extra, no necesita adornos, no necesita defensa. Pero una respuesta construida empieza a justificarse. Claro que sí, es que he estado ocupada, tú sabes. Demasiadas palabras para una pregunta simple. Ahora, aquí viene el punto clave. No discutas la respuesta, no la corrijas, no intentes hacerla admitir algo, porque en ese momento dejas de observar y empiezas a influir. Y cuando influyes, contaminas la verdad. En lugar de eso, guardas esa respuesta. Y más adelante, haces algo muy específico. Repites la misma pregunta en otro momento, sin contexto, sin aviso. Y ahí es donde todo se revela. Porque una emoción real no cambia de forma tan rápido, pero una emoción fingida no puede sostener consistencia. Y ahora piensa en esto. ¿Alguna vez te dijo que todo estaba bien, pero tú sentías que algo ya no estaba igual? Como si sus palabras fueran en una dirección y su energía en otra completamente distinta. Eso no es algo que debas ignorar. Porque cuando alguien empieza a desconectarse emocionalmente, no siempre lo admite con palabras, pero su forma de responder lo deja ver. Y tú, si sabes qué observar, lo notas antes que nadie. Así que dime, ¿alguna vez le hiciste una pregunta emocional y su respuesta no te convenció, aunque sonaba correcta? ¿Qué fue lo que no encajó? Porque ahí, en ese pequeño detalle que no pudiste explicar, probablemente ya estaba la verdad. Parte 4. La pregunta que expone lo que intenta ocultar, sin tocar el tema directamente. Ahora, llegamos a un punto más fino, porque aquí ya no estás buscando contradicciones simples, estás buscando lo que evita. Porque cuando alguien oculta algo, no solo miente, también esquiva. Evita ciertos temas, evita ciertos nombres, evita ciertos momentos. Y eso deja un patrón. La pregunta aquí no apunta directo. De hecho, parece casual. ¿Por qué últimamente estás más distante en ciertos momentos? No estás diciendo, sé que me engañas. Estás señalando un cambio. Y eso la obliga a explicarse. Ahora observa con precisión, porque aquí hay tres posibles respuestas. Generalización. Solo he estado ocupada. Desvío. Eres tú el que está raro. Explicación forzada. Empieza a dar demasiados detalles, intentando justificar lo injustificable. Y en las tres hay algo en común. No hay claridad real. Porque cuando el cambio es genuino y limpio, la explicación también lo es. Pero cuando el cambio viene de una doble vida emocional, la explicación nunca encaja del todo. Siempre hay un hueco. Ahora viene el movimiento que separa a alguien reactivo de alguien que realmente observa. Después de su respuesta, no la presionas. Solo dices algo como, entiendo. Y cambias el tema. Sí, así de simple. Porque lo que estás haciendo no es confrontar, es dejar espacio. Y cuando dejas espacio, muchas veces ella misma sigue hablando. Añade cosas, se corrige, se contradice, porque internamente siente que no cerró bien la historia. Y ahí, sin que tú hagas nada, empieza a exponerse. Este es el error que debes evitar. Querer resolver todo en una sola conversación. Eso es emocional, eso es impulsivo, y eso arruina el proceso. La verdad rara vez sale en un momento intenso. Sale en fragmentos, en pequeñas grietas que aparecen cuando la persona baja la guardia. Y tú
Estás creando exactamente ese escenario. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez sentiste que ella evitaba ciertos temas contigo? No que los negara directamente, sino que los rodeaba, los cambiaba o los hacía incómodos. Eso no es casual. Eso es estrategia inconsciente. Y dime algo. ¿Recuerdas una conversación donde intentaste entender algo y al final saliste más confundido que al principio? ¿Qué fue lo que dijo que no terminaba de cerrar? Porque cuando alguien habla mucho, pero no aclara nada, ahí es donde debes empezar a mirar con más atención. Parte 5. La pregunta final que hace que todo encaje o se derrumbe. Ahora llegamos al punto donde todo lo anterior se conecta. Aquí ya no estás recolectando señales, estás verificando la consistencia total. Porque después de varias conversaciones, varias respuestas, varios detalles, ya tienes algo en tu mente, un patrón. Y cuando hay un patrón, solo necesitas una última pregunta para ver si se sostiene o si se rompe por completo. La pregunta es simple, pero muy incómoda para alguien que oculta algo. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Nada más. Sin acusación, sin emoción, sin presión. Y aquí es donde todo se revela, porque esta pregunta no busca información, busca reacción. Una persona tranquila, con la conciencia limpia, puede responder sin problema, directo, claro, sin tensión. Pero cuando hay algo oculto, la mente entra en alerta, porque ya no está respondiendo a una historia específica, está defendiendo todo lo que ha construido hasta ahora. Y ahí aparecen señales muy claras. Se pone a la defensiva inmediatamente. Se molesta sin razón proporcional. Intenta voltear la situación hacia ti. O responde, pero con una energía completamente distinta. Y recuerda esto, la verdad no necesita defensa. Ahora, aquí viene el detalle más importante de todo el proceso. Después de hacer esta pregunta, te quedas en silencio. No la ayudas. No completas sus frases. No suavizas el momento. Porque ese silencio es lo que la obliga a llenarlo. Y cuando alguien tiene algo que ocultar, ese silencio pesa. Muchos hombres fallan justo aquí, porque no soportan la incomodidad. Quieren hablar, explicar, arreglar, y sin darse cuenta, le dan una salida. Pero tú no. Tú mantienes la calma, porque entiendes algo que cambia todo. No necesitas una confesión directa. Necesitas ver si todo lo que ha dicho hasta ahora puede sostenerse bajo presión. Y ahora quiero que hagas algo importante. Mira hacia atrás. A todas las respuestas, a todos los momentos, a todas las pequeñas inconsistencias. Y pregúntate con honestidad, ¿todo encaja? ¿O hay piezas que nunca terminaron de hacerlo? Porque cuando dejas de buscar una sola prueba y empiezas a ver el conjunto, la respuesta aparece sola. Y dime, ¿alguna vez hiciste una pregunta directa y su reacción fue más fuerte que la pregunta misma? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? Porque muchas veces no es lo que te dicen, es cómo reaccionan cuando te acercas a la verdad. Conclusión. Cuando dejas de adivinar, empiezas a ver. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría nunca aprende. No se trata de atrapar, no se trata de confrontar, no se trata de jugar a ser detective. Se trata de algo mucho más poderoso. Dejar de ignorar lo que ya estás viendo. Porque la verdad rara vez aparece en una gran confesión. Aparece en pequeños momentos, en respuestas que no encajan, en silencios incómodos, en cambios de energía que no puedes explicar, pero sí sentir. Y aquí es donde todo cambia para ti, cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, cuando aprendes a observar sin reaccionar, cuando dejas de necesitar que te lo digan directamente. Ya no dependes de lo que ella diga, ves más allá.
Pero hay algo importante que debes tener claro. Esto no es para vivir con paranoia, es para vivir con claridad. Porque un hombre que necesita pruebas constantes está perdido. Pero un hombre que entiende patrones, ese hombre no necesita perseguir la verdad, la reconoce cuando aparece. Y ahora, quiero que vuelvas a ese momento que guardaste al inicio. Esa sensación de que algo no cuadraba. Mírala otra vez, pero con todo lo que acabas de aprender. ¿Sigue siendo confusión o ahora puedes ver exactamente dónde estaba la grieta? Porque la mayoría de las veces no fue que no lo supieras, fue que no quisiste unir las piezas. Y antes de irte, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la primera señal que te hizo dudar, pero decidiste ignorar? Y más importante, si pudieras volver a ese momento, ¿qué harías diferente ahora? Porque cuando compartes tu experiencia, no solo te aclaras tú, también ayudas a otros a ver lo que aún no pueden ver.